Dice las Sagradas Escrituras en Romanos, capítulo 15, versículo 4: todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Y en la misma línea, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque siguiendo esta enseñanza de la Escritura y este pensamiento, es por ello que nos estamos fijando en los profetas menores, que creo que ya a esta altura sabéis que no se llaman menores porque sean de poca importancia, sino porque son unos escritos de extensión muy pequeña, que todos ellos, que son 12, que están al final de nuestro Antiguo Testamento, todos ellos caben en un solo rollo, y los judíos lo llaman el rollo de los 12, que todos ellos juntos son, por ejemplo, más cortos que el profeta Isaías o que el profeta Jeremías. Pues con esta idea seguimos viéndolos y leyendo en ellos, porque hay un mensaje. Los profetas menores tienen un mensaje que no es pequeño, tienen una enseñanza central, y tienen algunas perlas teológicas. ¿Qué significa esto? Que son declaraciones tan inspiradas y tan buenas que se repiten, que los apóstoles, y especialmente Pablo, incluido también el Señor Jesucristo, la refieren en el Nuevo Testamento. Así que cuando esto es así, pues estos profetas menores no deben ser de poca importancia, y por lo tanto no debemos ignorarlos, sino que debemos de verlos, porque como he comentado al principio en Romanos 15 y en Primera de Corintios 10, todos se nos ha dado para nuestra enseñanza, y por lo tanto todo debemos conocerlo. Y si nos consideramos una iglesia bíblica, tenemos que conocerlos, tenemos que conocer toda la Biblia. Y toda la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. No hay ninguna parte que digamos, bueno, esto no es importante. No, hermanos. Todo es importante porque todo es inspirado y todo se nos ha dado para nuestro bien. Los profetas menores también se nos han dado para nuestro bien. En domingos anteriores habíamos meditado en el profeta nacionalista, racista, e incluso se le puede llamar sionista, Jonás. ¿Y cuál es la enseñanza principal de este profeta? Que Dios no es nacionalista, que Dios no es racista, y por supuesto Dios no es sionista, sino que perdona a quien se arrepiente de verdad. ¿Y qué más nos enseña? Que Dios es el Dios de toda la tierra, de todos los hombres, de todas las mujeres e incluso de todos los animales. Porque cuando quiso perdonar a Nínive, también se preocupó de los animales que había en Nínive. ¿Qué Dios hay como este? ¿Qué Dios hay como el nuestro? ¿Qué Dios hay como el de la Biblia? Luego también vimos Nahum, uno de los profetas más cortos. Bueno, uno de los libros más cortos de la Biblia, quizás con Judas, seguramente, con la carta a Judas, y también el más corto de los profetas menores.
Y esta es la profecía que le hubiera gustado escribir a Jonás. ¿Y por qué? Porque Nahum profetiza la destrucción de Nínive, la muerte de los asirios. Es un libro rico en imágenes. ¿Y qué nos enseña? Pues igual que en Jonás enseña que Dios perdona a quien se arrepiente, en Nahum nos enseña que Dios no perdona la maldad, no perdona la violencia y, sorpresa, sorpresa, no perdona la idolatría, la adoración a las imágenes, la adoración a los hombres. Eso también es idolatría. Las castiga. Pero también nos enseña otra cosa más, que lo hará cuando y como Él quiere, no como nosotros. Porque Dios tiene sus tiempos y sabe todas las cosas. Bien, ahora llegamos a Habacuc, otro profeta menor y que quizá alguno de vosotros no os suena de nada. Bien, Habacuc significa abrazo. El profeta abraza a Dios como diciéndole: no te vayas, no me dejes con mis dudas, con mis preguntas, con mis temores. Y lo abraza en oración. Es el profeta de la oración. Porque además su libro, y estas cosas, como en todas las cosas, se ve más en el original hebreo que en nuestro castellano. Es un libro, escrito más en tipo oración que de modo de profecía. Habacuc quiere saber la verdad y espera la respuesta del Señor, que Él le va a dar a su tiempo. La época de Habacuc es muy particular. Él vivió la reforma del rey Josías, la reforma de volverse a Dios, de volverse al culto del templo, tal como está en la ley de Moisés. Pero esa reforma duró muy poquito. Josías murió y se olvidó todo. El pueblo olvidó todo lo que había querido, lo que quería este rey. Judá volvió a la corrupción, volvió a la idolatría y el pueblo estaba maduro para el juicio de Dios. Jerusalén no había aprendido del juicio de Dios a su hermana Samaria en el año 722, que Siria había destruido, precisamente por los mismos pecados que estaba cometiendo Judá. La ley de Dios no se respeta, no hay justicia, se han vuelto a los ídolos y estaban a punto de sufrir la misma suerte a manos de un adversario tan cruel como los asirios, a quien Dios había escogido para el juicio divino. Sorpresa, sorpresa. Dios escoge pueblos para castigar a su pueblo o para castigar a otros pueblos. Porque los pecados de no respetar la ley de Dios, de no hacer justicia y de volverse a los ídolos, es un pecado que se ha visto a lo largo de todos los siglos, en todas las naciones, pero que es especialmente grave en los que son llamados pueblo de Dios, en los que son llamados cristianos hoy en día. Esto es una parte del anuncio del profeta Jonás, del profeta Habacuc. Por decir estas cosas, Habacuc es antisemita. Por decir estas cosas, de anunciar el juicio para Judá, para los judíos, ¿es antijudío?
Pues hoy en día le llamarían antisemita. Y hoy en día le llamarían que está sembrando el odio contra el pueblo judío. Al profeta no se le escapa la existencia del mal. El profeta ve, y ve el mal que hay en su pueblo, y ve el mal que viene. Un mal relacionado con que siempre hay potencias cuyo Dios es la fuerza y la violencia. Esto lo vemos en Habacuc, capítulo 1, versículo 11. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Ese es el pueblo que viene contra Judá. El problema que ve el profeta es cómo conciliar los episodios terribles de la historia de la idea de un Dios santo que no puede ser condescendiente con el mal. ¿Cómo unir a un Dios santo con esta terrible maldad que viene y que Él ha traído? Lo leemos en capítulo 1, versículo 12 y 13. Habacuc, capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Señor, para juicio lo pusiste. Y tú, nuestra roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca de la iglesia? ¿Quién es la roca del pueblo de Dios? ¿Pedro? Quizás. Tú, nuestra roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruyen el impío al que es más justo que él? El profeta no entiende estas cosas. Y seguramente no lo entenderíamos nosotros si lo viéramos como él. En realidad es algo que se ha repetido mucho en la historia. Gente violenta e injusta ha atacado al pueblo de Dios. ¿Cómo puede Dios tolerar el mal y de manera especial un mal que se habría de desencadenar sobre su pueblo? Un pueblo que en muchos casos se cree por encima del bien y del mal. Esto pasa también. Atenazado por los hechos que veía y por las preguntas que le provocaba, con un gran conflicto interior, Habacuc decidió esperar una respuesta de Dios. Capítulo 2, versículo 1. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc decidió esperar una respuesta de Dios y encontró lo que ansiaba. Le llegó la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? 1. Aunque parezca que tardo, le dice Dios, el Señor, siempre doy respuestas a través de los profetas. Capítulo 2, versículos 2 y 3. El Señor me respondió, escribe la visión, grábala en tabla, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Segunda respuesta que le da: el justo vivirá por la fe. Capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
el justo. ¿Quién es el justo? El que es justificado delante de Dios. No el que nosotros decimos que es justo. No el que yo pienso que soy justo. No, el justo delante de Dios, el que es el que a Dios ha justificado. Que es por la fe. Y en el futuro sacrificio de Cristo, que vendría 600 años después de Habacuc. Ese es el justo. Y el justo no se caracteriza por seguir ritos. El justo no se caracteriza por cumplir ceremonias. El justo no se caracteriza por pertenecer a una denominación o a una religión. El justo, tú, vivirás, pero por la fe. Como se le fue dicho a Abraham, por ejemplo, o al apóstol Pablo más tarde. El justo, tú, esperas y confías en Dios. Habacuc confía y espera en su Dios. Tercera respuesta. El que sepa esperar tendrá respuesta. Y el que crea vivirá. Cuarta respuesta que le dio el Señor a Habacuc. Todos tendrán su justo castigo a su tiempo. No al tuyo, Habacuc, ni a los nuestros, al tiempo de Dios. Como sucedió más tarde en la historia. Asiria fue destruida. Después de castigar, después de destruir a Samaria, al reino del norte de Israel, también Asiria fue castigada. Y más tarde, Babilonia, que fueron los que destruyeron Judá, también fueron castigados. Y castigados tan duramente que hasta el siglo XIX se pensaba que no había existido el reino de Babilonia realmente. Se pensaba que era una leyenda. En el capítulo 2 se nos señala 5 conductas que aborrece especialmente Dios, que son señaladas con ayes, una expresión de hondo dolor, sorpresa o temor. Es decir, mucho más de pobrecitos, cómo sufren. Y que son una radiografía de las causas del juicio, primero en Samaria, como hemos dicho, en el año 722, luego en Judá, en segundo lugar en Judá, y en tercer lugar en cualquier nación, porque Dios aborrece estas cosas. ¿Qué aborrece? Capítulo 2, versículos 6 y 8. ¿No entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmos? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se apartarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ella habitaban. Dios aborrece al que saquea a otros. ¿Qué más aborrece Dios? Capítulo 2, versículo del 9 al 11. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Has traído la venganza a tu casa, pues asolaste a muchos pueblos.
y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la viga del maderamen le responderá. Es decir, Dios aborrece que se expolien, que se roben a otras naciones. ¿Qué más aborrece Dios? Capítulo 2, versículos 12 y 13. Hay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Es decir, Dios aborrece que se mantenga el poder sobre la base de la violencia y el derrame de sangre. ¿Qué más aborrece Dios? Y con estos hay, que estamos leyendo, versículo 15 al 17. Hay del que embriaga a su prójimo, hay de ti, que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá sobre ti y convertirá en humillación tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan. Dios aborrece que se emborrachen a las personas y a las naciones. Hoy en día podríamos decir que Dios aborrece que se drogue a la gente. Y se puede drogar de muchas maneras, y se puede emborrachar de muchas maneras, no solo con alcohol y con drogas. Se puede emborrachar a un pueblo para que pierda el norte y vaya despistado con la fama, con el dinero, con el fútbol, con los espectáculos, con los reality shows. Tener tu cabeza en cosas que no te hagan ver la realidad, en cosas que te aparten del mensaje de Dios. Y quinto y último hay que nos dice que aborrece Dios. Versículo 15. Hay del que embriaga, versículo 19. Versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá acaso enseñar? Aunque esté cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Dios aborrece que se rindan cultos a las imágenes y a las personas. ¿Por qué? Las imágenes porque son muertas, porque son oro, plata, madera. No son dioses vivos. No pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Y a las personas, ¿por qué? Porque son seres creados, de carne y hueso, como tú y como yo. ¿La comparas al Dios de los cielos? Eso es idolatría. Y al que lo sigue, y al que sigue a estos, terminará mal. Todas las naciones, todas las personas que cometen estos pecados, más pronto o tarde recibirán el castigo y el juicio de Dios. Y como yo suelo decir, Dios castigará. Ahora, o en la otra vida, o en las dos, pero castigará. Hará juicio. Todo esto entristeció al profeta, porque a diferencia de los falsos profetas u otros tipos de personas, el profeta verdadero, el Hijo de Dios, no se complace con el anuncio de la desgracia. En realidad, esto
nos debe producir un hondo pesar. Desearía que el pueblo se arrepintiera y llora al ver que el mensaje no es escuchado y que por lo tanto el juicio de Dios vendrá como llegó a Judá con los babilonios en el año 586 a.C. Habacuc está hablando sobre el año 609 a.C. Un anuncio. Les dio unos, redondeando, 90 años, o más, perdón, casi 200 años, para que se arrepintiera. Este castigo, este juicio que le vino a Judá, la causa no se halla en el tablero político internacional, como suelen analizar los analistas políticos, ¿no? Ni era en un odio hacia los judíos por parte de los babilonios, sino por el pecado de Judá. Esto no fue solo un hecho político. Las guerras, las naciones unas con otras, no. Esto vino de parte de Dios. Era un asunto espiritual, no era un asunto político. Participó la política, participaron las naciones, participan los ejércitos, pero es un asunto espiritual. Es mucho más elevado que lo que nosotros podemos ver a simple vista. ¿Qué pasará si el pueblo, nuestra nación, no se arrepiente, si niega a convertirse, se aferra a las tradiciones religiosas o en la enseñanza de que Dios no existe? No hay nada que temer, que se diría ahora. Pues el profeta responde con uno de los poemas más hermosos que se han escrito jamás. Capítulo 3, versículo del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas. Bueno, mejor hasta el versículo 18. Con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a actualizarlo, lo que aquí acabamos de leer. Aunque las empresas no creen puestos de trabajo y el paro sea enorme, aunque la economía se estanque y no se sepa cómo llegar a fin de mes, aunque no nos queden ahorros y no tengamos para comer mañana, a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios que me salva. El justo, tú, vives por la fe. Y no gracias a una monarquía religiosa que era la que vivía en la que vivía Habacuc. Pero tampoco vivimos, o el pueblo de Dios vive, gracias a políticos sagaces, que son muy buenos en economía. Y esta fe no es credulidad ni fanatismo. Es el mensaje de Habacuc para el pueblo de Dios, es decir, para nosotros. Puede que nuestra generación no se arrepienta y puede que venga el juicio con todas sus terribles consecuencias. Porque cuando viene el juicio, viene sobre todos. Porque nosotros vivimos en esta nación y podemos vivir esto. Porque el juicio viene para todos.
Sin embargo, aunque tengamos este panorama terrible que hemos podido ver en el capítulo 3, aunque veamos este panorama, y desgraciadamente muchos hermanos nuestros lo ven en sus países, gracias a Dios todavía nosotros no, pero puede que algún día sí, por lo que hemos visto que los juicios de Dios. Sin embargo, incluso entonces nos gozaremos en el Señor, porque mientras otros caen en el abismo, intentando sortear las amenazas de la vida, o se despeñan en los desfiladeros, o se desploman en los precipicios de la vida, el Señor nos ha otorgado a nosotros pies de rebeco. Versículo 19, 3:19. El Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de cierva. Dice que la mejor traducción es de rebeco, y vamos a ver por qué. El Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de rebeco, y me hace caminar por las alturas. ¿Por qué estos pies de rebeco? ¿Por qué el Señor nos da pies de rebeco? Dice. Porque nos permite caminar por las cumbres sin despeñarnos. El rebeco es una especie de cabra, que es capaz de juntar sus 4 patas en una moneda de euro y sortear los montes más altos, sin menor miedo a caerse. Pues el Señor nos compara con rebecos, que nos permite caminar por las cumbres sin despeñarnos, y que como consecuencia hace que incluso los peores y más arriesgados saltos no sean mortales, como el rebeco en las cumbres. Él está con nosotros. El Señor está con nosotros. El justo, tú, yo, vivimos por la fe y por fe. El Señor lo ha dicho. El Señor lo ha dicho. Por lo tanto, yo lo creo. El Señor bendiga.